¿Puedo decirte algo que la mayoría de los hombres nunca escucha? No es tu ropa, no es tu dinero, ni siquiera es tu apariencia lo que hace que una conversación cambie por completo. Si alguna vez has visto a un hombre mayor conversar con una mujer y preguntarte por qué ella parece tan interesada en escucharlo, aunque él no sea el más atractivo del lugar, probablemente estás mirando en la dirección equivocada. La mayoría cree que existe una frase secreta o un truco psicológico que hace que una mujer se enamore al instante. Pero la realidad es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más incómoda. Las personas no reaccionan únicamente a las palabras, también perciben la seguridad, la calma y la intención con las que esas palabras son dichas. Aquí está el error que cometen muchos hombres. Hablan demasiado para impresionar, explican de más, buscan aprobación, intentan demostrar que son interesantes desde el primer minuto y, sin darse cuenta, transmiten exactamente lo contrario de lo que desean. En cambio, muchos hombres mayores han aprendido algo con los años. Descubrieron que no siempre gana quien habla más, sino quien sabe elegir mejor sus palabras. No porque existan palabras mágicas, sino porque ciertas expresiones pueden transmitir confianza, experiencia y tranquilidad cuando nacen de una actitud auténtica. Y eso cambia completamente la dinámica de una conversación. En este video no vas a aprender frases para manipular a nadie ni técnicas para engañar a una mujer. El objetivo es mucho más sutil que eso. Vas a descubrir 5 palabras que, usadas de manera natural y en el momento adecuado, pueden ayudarte a comunicar madurez, seguridad y una presencia mucho más atractiva. Lo interesante es que estas palabras, por sí solas, no tienen ningún poder especial. Lo que realmente marca la diferencia es el significado que transmiten cuando forman parte de una conversación sincera. Ahí es donde entra la psicología. Las personas suelen sentirse más cómodas con alguien que proyecta calma, respeto y confianza, en lugar de ansiedad por causar una buena impresión. Así que quédate hasta el final, porque probablemente descubrirás que llevas años concentrándote en decir las cosas equivocadas, cuando el verdadero cambio empieza aprendiendo a comunicarte de una manera mucho más simple, natural y efectiva. 1. La palabra que despierta curiosidad sin perseguir. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has conocido a alguien que, sin hablar demasiado, conseguía que todos quisieran seguir conversando con él? No era el más gracioso, tampoco el más atractivo, pero había algo en la forma en que respondía que hacía que la conversación nunca se sintiera forzada. Una de las palabras que muchos hombres mayores usan con naturalidad es interesante. Puede parecer una palabra común, incluso aburrida, pero la diferencia está en cómo se utiliza. Imagina que una mujer te cuenta que empezó a practicar un deporte nuevo, que cambió de trabajo o que está planeando un viaje. Muchos hombres reaccionan intentando impresionar de inmediato. Empiezan a hablar de sus propias experiencias, interrumpen para dar consejos o cambian el tema hacia ellos mismos. Un hombre con más experiencia suele hacer algo distinto. Simplemente dice, interesante, y hace una pequeña pausa. Esa pausa comunica algo importante. Dice, estoy prestando atención, quiero entender mejor lo que acabas de decir. Después puede añadir una pregunta sencilla como, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esa experiencia? Fíjate en lo que acaba de pasar. En lugar de competir por la conversación, le ha dado espacio a la otra persona para expresarse. Desde la psicología de la comunicación, sentirse escuchado suele fortalecer la conexión entre dos personas. Cuando alguien percibe interés genuino, normalmente se siente más cómodo compartiendo sus pensamientos y emociones. Y aquí aparece un detalle que muchos hombres pasan por alto. La curiosidad auténtica suele ser mucho más atractiva que intentar parecer impresionante. Eso explica por qué algunos hombres mayores generan conversaciones tan naturales. Con los años descubren que no necesitan demostrar constantemente lo mucho que saben. Entienden que una buena conversación no es una competencia, es un intercambio.
Ahora bien, hay un error muy común. Algunas personas escuchan este consejo y empiezan a repetir la palabra interesante cada 2 minutos. Eso produce el efecto contrario. Suena ensayado y poco natural. La palabra no funciona por sí sola. Funciona cuando refleja un interés real. Si algo no te parece interesante, no tienes que fingir que sí. En cambio, puedes buscar aquello que realmente despierte tu curiosidad. Tal vez sea la razón por la que tomó una decisión, cómo aprendió una habilidad o qué opinión tiene sobre un tema. Las mejores conversaciones suelen construirse con preguntas sinceras, no con discursos preparados. Y aquí es donde muchos hombres mayores tienen ventaja. Ya no sienten la necesidad de llenar cada segundo con palabras. Han aprendido que el silencio también comunica seguridad. No tienen miedo de escuchar antes de responder. Piensa en la diferencia entre estas dos situaciones. En la primera, alguien responde de inmediato con una historia sobre sí mismo y habla durante 5 minutos seguidos. En la segunda, alguien sonríe, dice, interesante, escucha con atención y hace una pregunta que invita a seguir conversando. ¿Cuál de las dos conversaciones te gustaría tener? La mayoría elegiría la segunda, porque todos disfrutamos hablar con personas que nos hacen sentir escuchados, y esa es la verdadera lección. La palabra interesante no busca impresionar, busca comprender. Cuando esa intención es auténtica, transmites calma, confianza y respeto. Son cualidades que suelen hacer que cualquier conversación resulte más agradable, independientemente de si se trata de una posible pareja, un amigo o un compañero de trabajo. Así que, la próxima vez que hables con alguien, prueba a cambiar el objetivo. En lugar de pensar, ¿cómo hago para que le guste? Pregúntate, ¿qué puedo descubrir de esta persona que realmente me parezca interesante? Ese pequeño cambio de mentalidad puede transformar por completo la forma en que te comunicas. Y lo mejor es que no requiere memorizar frases complicadas ni interpretar un personaje. Solo exige algo que muchas personas han olvidado: prestar verdadera atención. 2. La palabra que comunica seguridad y liderazgo. Déjame contarte algo que puede parecer contradictorio. Cuanto más intenta un hombre demostrar que tiene el control, más probable es que transmita inseguridad. En cambio, los hombres que realmente proyectan confianza suelen hacerlo de una manera mucho más silenciosa, y aquí aparece una palabra que muchos hombres mayores utilizan sin siquiera darse cuenta. La palabra es veamos. Piénsalo por un momento. Cuando surge una situación inesperada, muchas personas reaccionan con prisa. Quieren tener una respuesta inmediata para todo. Si no la tienen, sienten que han perdido autoridad. Pero un hombre con experiencia suele responder de otra manera. Dice simplemente, veamos. Y después piensa unos segundos antes de continuar. Puede parecer un detalle insignificante, pero comunica algo muy poderoso. Está diciendo, no necesito responder impulsivamente, prefiero entender la situación antes de hablar. Y esa actitud suele generar una impresión muy distinta. Imagina que una mujer te pregunta cuál es tu opinión sobre un tema complicado. Muchos hombres sienten la necesidad de responder al instante para parecer inteligentes. Hablan rápido, interrumpen o defienden una postura sin haber reflexionado demasiado. Un hombre más sereno hace una pausa, sonríe y dice, veamos, creo que depende de varios factores. No está evitando la conversación, está demostrando que piensa antes de hablar. Desde la psicología de la comunicación, las personas suelen asociar la calma con la confianza. Cuando alguien no siente la necesidad de reaccionar inmediatamente, transmite la sensación de que está cómodo consigo mismo. Y eso suele resultar mucho más atractivo que intentar tener siempre la última palabra. Ahora bien, hay otro aspecto interesante. La palabra veamos también cambia tu forma de pensar. En lugar de entrar en una conversación con la intención de ganar una discusión, entras con la intención de explorar una idea. Eso reduce la tensión, hace que la otra persona se sienta escuchada y convierte la conversación en un intercambio, no en una competencia. Muchos hombres mayores desarrollan este hábito con el paso del tiempo.
Después de vivir distintas experiencias, entienden que no necesitan demostrar que tienen razón en cada conversación. Descubren que escuchar primero suele ofrecer mejores resultados que hablar primero, pero cuidado. Esto no significa responder lentamente para parecer misterioso. Si haces pausas exageradas o utilizas la palabra veamos en cada frase, la conversación dejará de sentirse natural. Lo importante no es la palabra, lo importante es la actitud que representa. Es la capacidad de detenerte unos segundos antes de reaccionar, de escuchar completamente antes de responder, de pensar antes de hablar. Y esa diferencia se nota mucho más de lo que imaginas. Observa a las personas que transmiten verdadera seguridad. Rara vez parecen apresuradas. No sienten la necesidad de llenar cada silencio. Tampoco interrumpen constantemente para demostrar que saben más. Hablan cuando tienen algo que aportar. Y cuando llega el momento de responder, lo hacen con tranquilidad. Ese comportamiento suele generar confianza porque refleja autocontrol, una cualidad que muchas personas valoran en cualquier tipo de relación. Así que la próxima vez que una conversación tome un rumbo inesperado, no te apresures a buscar la respuesta perfecta. Haz una pequeña pausa, respira con naturalidad y permite que un sencillo veamos marque el ritmo de la conversación. No porque sea una palabra mágica, sino porque puede recordarte algo mucho más importante. La verdadera confianza no consiste en hablar más rápido que los demás. Consiste en mantener la calma cuando los demás sienten la necesidad de correr. Y muchas veces esa calma termina diciendo mucho más que cualquier discurso preparado. 3. La palabra que transmite tranquilidad en lugar de presión. Hay algo que muchos hombres descubren demasiado tarde. Cuando una conversación empieza a importarles de verdad, sin darse cuenta, comienzan a presionarla. Quieren que todo salga perfecto. Piensan demasiado cada respuesta. Analizan cada mensaje. Se preguntan constantemente si están diciendo lo correcto. Y cuanto más intentan controlar la conversación, más tensión transmiten. Curiosamente, muchos hombres mayores hacen exactamente lo contrario. Una palabra que suelen utilizar con naturalidad es tranquilo. No porque intenten parecer relajados, sino porque realmente han aprendido que no todo necesita resolverse de inmediato. Con los años entienden que las mejores conversaciones no nacen de la prisa. Nacen cuando ambas personas sienten que pueden ser ellas mismas sin estar siendo evaluadas a cada segundo. Eso cambia completamente la energía, porque la tranquilidad es contagiosa. Cuando una persona habla desde la calma, la conversación deja de sentirse como una entrevista o una prueba que hay que superar. Se convierte simplemente en un momento agradable para compartir ideas. Y eso tiene un efecto muy interesante. Muchas veces creemos que la atracción aparece cuando impresionamos a alguien. Sin embargo, en muchas ocasiones, lo que realmente hace que una conversación destaque es cómo hace sentir a la otra persona. Todos recordamos conversaciones en las que nos sentimos cómodos. Y también recordamos aquellas en las que había demasiada presión, demasiada necesidad de demostrar algo o demasiado esfuerzo por causar una buena impresión. La diferencia suele notarse desde los primeros minutos. Los hombres con más experiencia entienden que una conversación no necesita avanzar a toda velocidad. No sienten que cada silencio sea un problema, ni que cada pausa deba llenarse con palabras. Aceptan que el ritmo natural de una conversación tiene momentos rápidos y momentos tranquilos. Esa paciencia comunica seguridad, porque quien confía en sí mismo no siente la necesidad de acelerar las cosas. Y aquí hay una idea que vale la pena recordar. La tranquilidad no significa falta de interés. Significa que eres capaz de disfrutar el momento sin convertir cada conversación en una meta. Ese pequeño cambio de mentalidad suele hacer una enorme diferencia. Cuando dejas de pensar únicamente en el resultado, empiezas a prestar más atención a la persona que tienes delante. Escuchas mejor. Respondes con más naturalidad y dejas de intentar controlar cada detalle. Paradójicamente, es ahí cuando muchas conversaciones fluyen mucho mejor. Quizá tú mismo lo has sentido alguna vez.
Hay días en los que hablas con total naturalidad y todo parece sencillo. Y hay otros en los que quieres que una conversación salga tan bien que terminas sintiéndote incómodo. La diferencia rara vez está en las palabras. Está en el estado mental desde el que hablas. Por eso, la palabra tranquilo puede convertirse en un recordatorio para ti, más que para la otra persona. Un recordatorio de que no necesitas demostrar tu valor en 5 minutos. No necesitas tener siempre la frase perfecta. No necesitas impresionar constantemente para resultar interesante. Las conexiones más sólidas suelen construirse cuando ambas personas sienten que pueden conversar sin presión. Y esa sensación empieza contigo, porque cuando aprendes a mantener la calma, también transmites estabilidad. Y la estabilidad es una cualidad que muchas personas encuentran agradable y reconfortante. Al final, las conversaciones que más se recuerdan no siempre son las más espectaculares. Con frecuencia son las que se sintieron más naturales. Y esa naturalidad comienza en el momento en que dejas de perseguir una reacción y simplemente disfrutas el hecho de conocer a la otra persona. 4. La palabra que refleja respeto por uno mismo. Déjame decirte algo que quizá necesites escuchar, aunque no sea cómodo. Muchos hombres no tienen un problema para hablar con las mujeres, tienen un problema para valorarse a sí mismos, y mientras eso no cambie, ninguna palabra será suficiente. Durante años, algunos hombres viven convencidos de que necesitan hacer más, dar más y esforzarse más para ser elegidos. Intentan agradar a todo el mundo. Evitan decir lo que realmente piensan por miedo a causar una mala impresión. Cambian su forma de actuar dependiendo de con quién estén hablando. Sin darse cuenta, dejan de ser ellos mismos. Y aquí aparece una palabra que muchos hombres mayores utilizan con mucha naturalidad. La palabra es prefiero. Es una palabra sencilla, pero dice mucho, porque cuando alguien dice prefiero, está expresando una opinión, un gusto o un límite sin necesidad de discutir ni convencer a nadie. Eso transmite algo importante. Tiene claro quién es. Y eso es muy diferente a intentar complacer constantemente. Aquí viene la parte que quizá incomode a más de uno. Muchos hombres pasan demasiado tiempo preguntándose qué quieren las mujeres, pero casi nunca se detienen a preguntarse qué quieren ellos. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas decisiones has tomado solo para recibir aprobación? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando en realidad querías decir que no? ¿Cuántas veces has ocultado tus verdaderas opiniones porque temías que alguien dejara de interesarse en ti? Si esto te resulta familiar, no eres el único, pero también es una señal de que algo necesita cambiar, porque una vida construida únicamente para agradar a los demás termina siendo agotadora. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera funciona. Las personas suelen percibir cuando alguien actúa únicamente para obtener aceptación. En cambio, cuando una persona expresa sus preferencias con respeto y tranquilidad, transmite autenticidad. Y la autenticidad no necesita hacer ruido. No significa imponer tus ideas. No significa creer que siempre tienes la razón. Significa tener suficiente confianza para aceptar que puedes pensar diferente sin sentirte culpable por ello. Los hombres mayores suelen aprender esta lección después de muchos años. Descubren que no necesitan convencer a todo el mundo, no necesitan ganar todas las conversaciones y tampoco necesitan perseguir la aprobación de cada persona que conocen. Empiezan a invertir esa energía en algo mucho más importante, construir una vida que realmente disfruten. Tal vez este sea un buen momento para hacer una pausa y preguntarte algo. ¿Estás viviendo según tus propios valores? ¿O estás tomando decisiones basándote únicamente en lo que crees que otros esperan de ti? Es una pregunta incómoda, pero también puede ser el inicio de un cambio, porque el verdadero crecimiento empieza cuando dejas de actuar por miedo al rechazo y empiezas a actuar con honestidad. La palabra prefiero no es especial por las letras que la forman, es especial porque refleja una mentalidad. La mentalidad de alguien que sabe que expresar una preferencia con respeto no aleja a las personas correctas. Al contrario,
Permite que las relaciones se construyan sobre algo mucho más sólido que la necesidad de impresionar. Así que despierta. Deja de pensar que tu valor depende de cuánto logres agradar a los demás. Empieza a construir una versión de ti que también te agrade a ti mismo. Porque cuando aprendes a respetarte, ya no necesitas perseguir constantemente la validación de nadie. Y esa tranquilidad suele notarse mucho antes de que pronuncies cualquier otra palabra. 5. Las palabras importan, pero la persona detrás de ellas importa mucho más. Antes de terminar, hay algo que puede cambiar por completo la forma en que ves este tema. Es posible que durante todo el video hayas estado esperando descubrir una palabra mágica, una expresión capaz de hacer que cualquier conversación funcione, pero esa palabra no existe y, sinceramente, es una buena noticia. Porque significa que no necesitas memorizar frases ni interpretar un personaje para conectar con alguien. Lo que realmente marca la diferencia es quién eres cuando hablas. Las palabras que hemos visto a lo largo de este video tienen algo en común. Ninguna busca impresionar, ninguna intenta manipular, ninguna pretende convertir una conversación en un juego de estrategias. Todas reflejan una manera de pensar. Y esa es la parte que muchos hombres pasan por alto. A veces se concentran tanto en encontrar la frase perfecta que olvidan trabajar en aquello que hace que cualquier palabra tenga credibilidad. Tu carácter, tu tranquilidad, tu forma de escuchar, tu manera de tratar a los demás. Porque seamos honestos, puedes aprender todas las técnicas de comunicación del mundo, pero si vives buscando desesperadamente la aprobación de los demás, tarde o temprano, eso terminará notándose. Las personas suelen percibir cuando alguien habla desde la autenticidad y cuando alguien simplemente está interpretando un papel, y mantener un personaje cansa. En cambio, cuando desarrollas confianza de verdad, ya no tienes que pensar tanto en qué decir. Las palabras empiezan a salir con naturalidad. Aquí es donde muchos hombres mayores llevan ventaja. No porque sepan más frases, no porque entiendan mejor a todas las mujeres, sino porque, con el tiempo, dejan de convertir cada conversación en una prueba. Comprenden que no todas las personas conectarán con ellos y aceptan esa realidad sin sentir que su valor depende del resultado. Esa mentalidad les permite disfrutar mucho más las conversaciones y, curiosamente, cuando desaparece la necesidad constante de impresionar, suele aparecer algo mucho más valioso: la naturalidad. Quizá este sea el mejor consejo de todo el video. En lugar de dedicar meses buscando nuevas palabras para parecer más interesante, dedica ese tiempo a convertirte en una persona más interesante. Aprende una habilidad nueva, lee más, cuida tu salud, construye una vida que te haga sentir orgulloso. Rodéate de personas que te inspiren a crecer. Cuando haces eso, las conversaciones cambian por sí solas, porque ya no hablas desde la necesidad, hablas desde la experiencia. Y esa diferencia es difícil de fingir. Recuerda también que una buena conversación no consiste en convencer a alguien de que le gustes. Consiste en descubrir si ambos disfrutan compartiendo ese momento. Eso elimina una enorme cantidad de presión y hace que todo fluya con mucha más naturalidad. Así que, si hoy solo vas a llevarte una idea de este video, que sea esta. Las palabras pueden abrir una conversación, pero tu actitud es la que decide cómo termina. Trabaja primero en la persona que eres cuando nadie te está observando, porque esa versión de ti será la que aparezca de forma natural cuando llegue una conversación importante. Y cuando eso ocurra, ya no necesitarás buscar las palabras perfectas. Las correctas llegarán por sí solas. Voy a terminar con una idea que probablemente no le guste a todo el mundo. La mayoría de los hombres no fracasa en sus conversaciones porque les falten las palabras correctas. Fracasa porque pasa más tiempo intentando parecer valioso que convirtiéndose en un hombre con valores. Piénsalo un momento. Es mucho más fácil buscar una frase en Internet que trabajar en la paciencia. Es mucho más fácil memorizar una técnica que aprender a escuchar. Y es mucho más fácil culpar a las circunstancias que preguntarse
¿Qué puedo mejorar yo? Esa conversación contigo mismo puede ser incómoda, pero también puede ser el comienzo de un cambio real. Si algo espero que te lleves de este video es que las palabras solo tienen impacto cuando reflejan quién eres de verdad. La seguridad no se puede fingir durante mucho tiempo, el respeto por uno mismo tampoco, y las personas suelen notar la diferencia. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas 5 palabras crees que puede cambiar más la forma en que te comunicas? ¿Has vivido alguna experiencia en la que una conversación te enseñó una lección importante sobre la confianza, la comunicación o el respeto por ti mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Me gusta leer las experiencias de quienes forman parte de esta comunidad y siempre que me sea posible, pasaré por los comentarios para responder y conversar con ustedes. Muchas veces, las mejores reflexiones no están solo en el video, sino también en las historias que comparten otros hombres que están recorriendo el mismo camino de crecimiento. Si este contenido te hizo pensar de una manera diferente, apóyalo con un me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. En este canal no buscamos frases mágicas ni atajos. Buscamos convertirnos poco a poco en hombres que se comunican con calma, autenticidad y confianza. Nos vemos en el próximo video.